Buenos días. Voy a presentar el tema de hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo desde un punto de vista fisiológico. Empecemos con revisar el índice que voy a seguir. Van a ser cuatro partes. Primero, la hipófisis y su relación con el hipotálamo. Seguidamente, el hipotálamo y su control de la secreción hipofisaria, ¿no? De la hipófisis. Seguidamente, las funciones fisiológicas de una hormona, en particular la hormona del crecimiento. Y finalmente, la neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. Los objetivos están relacionados, son determinar la relación de la neurohipófisis y de la adenohipófisis con el hipotálamo, describir la irrigación sanguínea y la secreción hormonal de esta adenohipófisis, identificar las distintas funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento, también sus efectos anabólicos y estímulos metabólicos, así como alteraciones para terminar. Y la última parte será caracterizar las funciones fisiológicas de la hormona antidiurética y de la oxitocina. Primeramente empezaremos con el tema de hipófisis y la relación que tiene con el hipotálamo. Entonces, esas relaciones van a ser anatómicas y seguidamente funcionales. Anatómicas, ¿por qué? Porque en el encéfalo, como podemos ver en el esquema a la derecha, son muy próximas esas dos estructuras. Y funcionales porque van a permitir regular diferentes funciones del cuerpo, como las glándulas endocrinas y su secreción, el crecimiento, el metabolismo, la lactancia en las mujeres y el equilibrio hídrico en general. Podemos distinguir que se separan en dos lóbulos la hipófisis, la adenohipófisis que va a ser anterior y la neurohipófisis que es posterior. A nivel embriológico es interesante recalcar que se originan de dos estructuras diferentes. La bolsa de Rathke que vemos aquí produce la adenohipófisis. La bolsa de Rathke corresponde a la boca del embrión, mientras que el tercer ventrículo que se ve aquí va a permitir la secreción, la formación de la neurohipófisis. Aquí es un esquema un poco general que nos permite entender lo que voy a presentar en la exposición, ¿no? La hipófisis anterior o adenohipófisis va a secretar 6 hormonas. La hormona de crecimiento, la adrenocorticotropina o ACTH, la hormona estimulante del tiroides o TSH, las dos hormonas gonadotrópicas, como son la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante, y la prolactina, que difiere un poco de las otras hormonas porque actúa específicamente sobre glándulas mamarias. Mientras que la hipófisis posterior, o neurohipófisis, va a segregar dos hormonas, o regular también, la hormona antidiurética, ADH, y la oxitocina. Dicho eso, podemos seguir con más detalles. Entonces, el primer tema va a ser el del control de la neurohipófisis mediante acciones y terminaciones nerviosas para el almacenamiento de hormonas neurohipofisarias. Entonces, las neuronas magnocelulares se encuentran en dos núcleos que podemos ver en el esquema a la derecha. Los núcleos supraóptico, que está aquí abajo, y el paraventricular, que se encuentra un poco más arriba. Esas van a permitir la síntesis de hormonas neurohipofisarias, ¿no? En particular, la antidiurética o ADH, que ya mencioné, y la oxitocina. El transporte posterior se va a dar gracias a gránulos de secreción y para un almacenamiento en la neurohipófisis, en las terminaciones nerviosas. Y van a pasar por acciones del tallo hipofisario que mencionábamos también. La liberación de esa ADH o antidiurética y oxitocina se da hacia el plexo capilar de una arteria, la hipofisaria inferior. Entonces, en esta adenohipófisis hay células que sintetizan, almacenan y segregan hormonas adenohipofisarias. Son 5 clases de células que sintetizan 6 hormonas. Aquí podemos verlo con más claridad en el esquema. La primera que quisiera describir es la prolactina, porque se diferencia un poco de las otras hormonas, actúa solamente sobre las glándulas mamarias. Las 5 otras
van a ser hormonas trópicas. Eso significa que actúan sobre la secreción de diferentes glándulas endocrinas, como la hormona de crecimiento que actúa en el hígado, por ejemplo. Aquí en este esquema vamos a ver con más claridad las diferentes células y las hormonas que segregan. El primer tipo de célula que quisiera describir es las células corticótropas. Van a permitir la secreción de TSH o hormona estimulante del tiroides, también de glucocorticoides y andrógenos. A diferencia de esta, las células tirótropas van a permitir también la secreción de TSH, hormona estimulante del tiroides, hormonas tiroides, y eso se va a dar gracias a células específicas que se llaman foliculares. Seguidamente, las células gonadótropas van a permitir también dos hormonas, como ya señalé, ¿no? La FSH, o folículo estimulante, que va a permitir la creación de folículos ováricos en la mujer y de espermatogenia en el varón. Mientras que la hormona luteinizante sirve para la ovulación y estrógenos, progesterona, que son hormonas femeninas, mientras que la testosterona es una hormona masculina. Seguidamente tenemos las hormonas células lactótropas o mamótropas. Estas se van a encargar solamente de producir la prolactina, ¿no? Que sirve para la leche, secreción de leche en la mama. Y para terminar tenemos las células somatótropas que permiten la secreción de la hormona del crecimiento corporal, ¿no? Y también van a regular la producción de insulina y la lipólisis. Continuando con un poco más de especificidad, podemos destacar una similitud en la estructura química de las hormonas glucoproteicas, como son la tirotropina, que se origina de la tirotropina, la folículo estimulante y la luteinizante. Esas se originan de células basófilas. Y aquí podemos ver en el esquema histológico células basófilas, ¿no? Mientras que la prolactina y la hormona de crecimiento se van a originar de células acidófilas. Aquí podemos verlas también. A nivel de funcionamiento de la secreción, podemos destacar que las células corticótropas van a sintetizar una preprohormona. Esa preprohormona tiene la misma secuencia de aminoácidos que la ACTH, o la adrenocorticotrópica, que se produce en la adenohipófisis, ¿no? Y la MSH es la estimulante de melanocitos, es decir, va a producirse en cantidad baja y tener efectos en la pigmentación de la piel. Al contrario, las enfermedades endocrinas en relación con la piel se relacionan con la ACTH o adenocorticotrópica. Pasemos al siguiente tema, que es el hipotálamo y su control de la secreción hipofisaria. El hipotálamo, entonces, tiene una irrigación sanguínea profusa, ¿no? Las células adenohipofisarias tienen esa irrigación profusa con los senos capilares que van a ir desde la eminencia media, es un plexo capilar de la porción inferior del hipotálamo, que se origina desde la arteria hipofisaria superior y pasa por los vasos portales hipotalámico-hipofisarios, por el tallo hipofisario, para abastecer esas células adenohipofisarias. Podemos ver en la imagen la complejidad de la irrigación, ¿no? Seguidamente quisiera resaltar unas hormonas que se llaman hipofisótropas. Son liberadoras o inhibidoras y permiten la secreción de las hormonas adenohipofisarias. A la derecha tenemos un esquema un poco complejo, más complejo de lo que voy a describir, pero que permite entender los diferentes pasos desde las células a las hormonas y a los efectos en diferentes regiones del cuerpo. Y entonces, primeramente, las células neuroendocrinas del hipotálamo permiten la secreción de células neurohipofisarias. Hay otras neuronas en el hipotálamo que permiten la secreción de neurohormonas hipofisótropas. Estas son liberadoras e inhibidoras y permiten la secreción hormonal de la adenohipófisis. Hay axones de las neuronas magnocelulares que ya mencionamos, ubicadas en los núcleos supraóptico y paraventricular, que van hasta la neurohipófisis, pero las fibras nerviosas de los somas hipotalámicos sirven precisamente para la síntesis de hormonas hipofisótropas en la eminencia media, ¿no?
La eminencia media sirve para el almacén de estas hormonas o células o neuronas liberadoras inhibidoras desde los gránulos secretores. Hay un estímulo de las células neuroendocrinas hipotalámicas, entonces, que permite la liberación de las neurohormonas al plexo capilar de la eminencia media. Hay un recorrido posterior por los vasos portales hipotalámico y hipofisarios hasta los sinusoides que se encuentran alrededor de las células adenohipofisarias para abastecerlas, ¿no? Las células adenohipofisarias segregan entonces estas hormonas hipofisótropas para aumentar o reducir la síntesis y la secreción de hormonas adenohipofisarias. Más precisamente, podemos decir que las hormonas liberadoras permiten aumentar o reducir la síntesis o la secreción de hormonas adenohipofisarias. Las hormonas inhibidoras tienen una función reguladora, que es en relación con la prolactina solamente. La secreción de hormonas de crecimiento tiene, esta relación con una hormona liberadora y también una otra inhibidora, ¿no? Mientras que la secreción de hormona folículo estimulante luteinizante se relaciona con una sola hormona hipofisótropa que está formada de péptidos o polipéptidos que se originan del aminoácido tirosina. Esta célula va a liberar gonadotropinas para la estimulación de células gonadótropas. Así se puede segregar esas dos hormonas, ¿no? El hipotálamo, para recapitular, tiene una función de integración de la información, ¿no? Para la función endocrina en su completitud. La acción de las hormonas hipofisótropas sobre la secreción de las hormonas adenohipofisarias permite la producción de hormonas trópicas de la adenohipófisis para estimular glándulas y tejidos endocrinos efectores. Y finalmente, podemos destacar que los cambios para la secreción de hormonas de las glándulas efectoras y los sustratos metabólicos a la sangre periférica dependen de una regulación con retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la secreción de hormonas adenohipofisarias tiene un efecto directo sobre las células de la adenohipófisis y un efecto indirecto sobre el hipotálamo. Las hormonas hipofisótropas, para recalcar aquí en el esquema, podemos ver que son 6. Entonces, hay la liberadora de la tirotropina, que permite la secreción de TSH, hormona estimulante del tiroides. La gonadotropina permite la secreción de FSH, o folículo estimulante, hormona folículo estimulante, y luteinizante, que no vemos aquí. La corticotropina permite la secreción de ACTH o adrenocorticotropina. Y la hormona de crecimiento, finalmente, que tiene su inhibidora somatostatina y también hay una inhibidora para la prolactina. Continuando con las funciones fisiológicas de esta hormona de crecimiento. Entonces, primeramente o mayormente va a activar el crecimiento lineal, la hormona de crecimiento. Eso se va a dar mediante la estimulación del cartílago del crecimiento de los huesos largos con un tipo de células que se llama condrocito, ¿no? Para alargar la diáfisis. Al final de la adolescencia ya no hay cartílago de crecimiento residual en cierre epifisario, es decir, hay una fusión de la diáfisis con la epífisis y después se va a dar un engrosamiento del hueso en vez de su crecimiento por los osteoblastos. Aquí en este video van a poder entender un poco mejor esta actividad de crecimiento lineal. La segunda actividad de la hormona de crecimiento es el depósito de proteínas en los tejidos. Es una hormona anabólica, es decir, que su balance nitrogenado va a ser positivo. Hay más captación de aminoácidos y síntesis de proteínas, ¿no? La tercera función es la utilización de grasa como un sustrato energético. ¿Por qué? Porque va a movilizar ácidos grasos del tejido adiposo y utilizar preferentemente ácidos grasos libres. Eso va a permitir un incremento de la masa corporal magra y efectos lipolíticos que se dan gracias a la modificación de la captación de la glucosa por los adipocitos y un aumento de las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres y de cetoácidos. Por eso es una hormona cetógena. La última función que quisiera destacar es la utilización energética de hidratos de carbono. Reduce la captación, la utilización de glucosa, esa hormona de crecimiento, por las células sensibles a la insulina. Es decir, hay una elevación de la glucosa.
y una secreción de la insulina. Esto puede producir resistencia a la insulina y es una hormona diabetógena, también la hormona del crecimiento. Seguimos con el tema de las somatomedinas y sus efectos anabólicos de la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, la hormona del crecimiento produce el crecimiento lineal y el metabolismo de diferentes células mediante un mecanismo no directo. Está mediado por la producción de polipéptidos en el hígado, como son las somatomedinas o factores de crecimiento insulínico, que también se abrevia IGF-1, ¿no? Es un péptido de 70 aminoácidos y su producción está en relación con los valores plasmáticos de esta hormona de crecimiento. Las somatomedinas están segregadas en el hígado. Particularmente nos va a interesar la somatomedina C o IGF-1, como decía, y los efectos inductores se dan sobre el crecimiento mediante somatomedinas locales, como podemos ver en el esquema, que tienen mecanismos autocrinos y parácrinos en los músculos y los cartílagos, mientras que hay también hormonas circulantes. Aquí podemos ver el siguiente tema, que es la secreción de la hormona de crecimiento y sus estímulos metabólicos. La secreción de GH va a depender de otra hormona que se llama GHRH. Es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Y hay otra inhibidora que es la somatostatina. La regulación se da por retroalimentación mediante la IGF-1 y que es circulante, ¿no? Actúa en el hipotálamo y la hipófisis. Los niveles plasmáticos elevados de esta somatomedina C o IGF-1 reducen la liberación de GH, de hormona de crecimiento, y aumentan la secreción de somatostatina, reduciendo directamente la capacidad de respuesta de la hipófisis a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esa secreción va a ser máxima en la pubertad. En los adultos va a disminuir, lo que justifica una disminución de la masa magra y un incremento de la masa adiposa con la senescencia. Hay tres categorías de estímulos de secreción que quisiera destacar. El ayuno, primeramente, que es la privación de proteínas con un descenso de los sustratos metabólicos, un aumento de los valores plasmáticos de aminoácidos, y finalmente ejercicio y estímulos estresantes como pueden ser el dolor o la fiebre, ¿no? El aumento de hormona de crecimiento mayormente va a ser beneficioso, es decir, va a producir lipólisis, reducción del uso periférico de la glucosa y estimulación del uso de aminoácidos para la síntesis de proteínas. Aquí en el esquema podemos ver un poco la hormona de crecimiento y su factor de crecimiento insulínico, ¿no? Su relación. Seguidamente, o para terminar sobre este subtema, hablaré de las alteraciones en la secreción de la hormona de crecimiento y su repercusión sobre el esqueleto. Bueno, está asociada esta hormona con estados de carencia o de exceso, que son clínicos, ¿no? Que se producen primeramente antes del cierre de la epífisis y que podemos ver aquí en la imagen. El primer estado que quisiera caracterizar es una secreción hipofisaria deficitaria que va a producir una talla baja o también conocido como enanismo en los niños. Mientras que cuando hay tumores de las células somatótropas en la adenohipófisis, va a haber una secreción importante de la hormona y un estado de gigantismo que se da también en los niños, para recalcar. Pero si se da después del cierre de la epífisis, esta secreción en demasiada cantidad, va a producir la acromegalia, que es la variante adulto del gigantismo, ¿no? Es un crecimiento lineal normal con un ensanchamiento de manos y pies, un prognatismo, también aumento de los huesos de la cara y de tamaño de los órganos internos. Y para terminar, a nivel de efectos antiinsulínicos de la hormona de crecimiento, el diabetes mellitus se puede producir cuando hay un exceso crónico de la hormona, ¿no? Continuaremos hablando de la neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. Primeramente, podemos decir que las hormonas neurohipofisarias, la ADH y la oxitocina, están sintetizadas como preprohormonas, como ya vimos en el esquema al principio, en los somas de las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular. En especial, el núcleo supraóptico
se va a encargar de la síntesis de ADH o de la hormona antidiurética. También la oxitocina es posible de regular, ¿no? El núcleo supraóptico, mientras que el núcleo paraventricular se va a encargar de la síntesis de oxitocina, también de la hormona antidiurética. El transporte posterior se va a dar de igual manera que vimos al principio, en gránulos de secreción que pueden llevar neuroficina. Es una proteína que es parte de la preprohormona. Cuando hay un impulso nervioso desde los somas de las neuronas magnocelulares, eso se va a transportar por el axón hasta la terminación nerviosa y ahí hay neurohormona y neuroficina que es liberada desde los gránulos secretores hasta la sangre capilar como polipéptidos diferentes. Aquí podemos ver los gránulos de secreción en una imagen histológica y la estructura química de la vasopresina, hormona antidiurética, y de la oxitocina. Solo se van a diferenciar en las posiciones de los aminoácidos 3 y 8. Las funciones fisiológicas, para continuar, de la hormona antidiurética o la ADH. Aquí en el esquema podemos ver un poco con más claridad. Voy a describir dos estados, en ausencia o incremento de ADH y o decremento, perdón, y en presencia o incremento de la presencia de la ADH. Entonces, primeramente empezando con la ausencia o la disminución, ¿no? Sin ADH, los túbulos y conductos colectores son prácticamente impermeables. Es decir, que va a evitar la reabsorción importante en su región de la nefrona y va a haber una gran cantidad de orina diluida, una pérdida neta de agua en el cuerpo. Eso va a aumentar la osmolaridad de los líquidos corporales. A diferencia, en presencia o aumento de ADH, tenemos una activación de los receptores V2 en la parte vasolateral de los conductos colectores, que va a permitir, con un segundo mensajero de monofosfato de adenosina cíclico y una inserción de vesículas citoplásmicas con los canales para el agua, que podemos ver son las acuaporinas, en la membrana apical. Eso permite un aumento de permeabilidad de los tubos al agua y el desplazamiento del agua por osmosis desde el líquido tubular hasta el capilar peritubular, ¿no? La orina entonces va a ser concentrada en los conductos colectores y su volumen va a disminuir. Eso se llama retención de agua mayor que de solutos, ¿no? Y descenso de la osmolaridad de los líquidos corporales. La secreción de ADH entonces tiene esa misión reguladora de la presión osmótica del plasma. Detecta pequeñas variaciones, tan pequeñas como 1%. Y el aumento de osmolaridad plasmática encima del valor normal va a producir una elevación de la tasa de descarga de las neuronas secretoras de hormona antidiurética en esos núcleos supraóptico y paraventricular. Y la secreción de ADH por la neurohipófisis en la circulación general, porque sabemos que el cuerpo es en homeostasis siempre, ¿no? La ADH circulante va a aumentar la permeabilidad del agua de los conductos colectores y reducir la osmolaridad plasmática hasta valores normales. Cuando tenemos una disminución de esta osmolaridad plasmática, se va a inhibir la secreción de ADH o de hormona antidiurética. Está regulado esto por osmoreceptores que se sitúan en la parte anterior del hipotálamo. Envían señales nerviosas a los núcleos supraóptico y paraventricular y están fuera de la barrera hematoencefálica, es decir, se localizan en órganos periventriculares, como por ejemplo el órgano vasculoso de la lámina terminal. Son mediadores de la sed, de la respuesta de la sed al aumento de osmolaridad plasmática. Y continuamos con el mismo tema. La secreción de ADH, hormona antidiurética, va a tener múltiples factores potenciadores, como son la osmolaridad plasmática, la hipovolemia, la hipotensión, las náuseas, el dolor, el estrés y los fármacos como morfina, nicotina, barbitúricos, ¿no? Hay factores que reducen la secreción de ADH, son la hipertensión y el alcohol, que tienen influencia sobre las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, segregan la ADH para regular la osmolaridad de los líquidos corporales. Los estados hipovolémicos
con elevados niveles de hormona antidiurética permiten reducir la osmolaridad plasmática. Les dejo un video donde el tema se explica con un poco más de precisión. Bueno, la ADH, hormona antidiurética, permite el mantenimiento de la presión arterial durante la hipovolemia. Estimulan la secreción de hormona antidiurética, también la hipotensión lo puede estimular, con un reflejo que se origina en los receptores de las regiones circulatorias de alta presión, como son el seno carotídeo o el callado de la aorta. Los de baja presión se encuentran en la circulación cardiopulmonar, en las aurículas principalmente. Hay una necesidad mínima de descenso del 5% del volumen sanguíneo para un aumento destacable de secreción de la hormona antidiurética. Y eso se da con un mecanismo reflejo. Hay grados mayores de hipovolemia e hipotensión que pueden producir incrementos enormes de esa concentración plasmática de ADH. Van a sobrepasar los valores de antidiuresis máxima, ¿no? Y eso va a producir una contracción del músculo liso vascular por la ADH, hormona antidiurética, para un restablecimiento de la presión arterial. Cuando los valores son anormalmente altos, ¿no? Por ejemplo, en hemorragia hipotensiva. La acción de la ADH en este caso es consecuencia de la unión de un péptido a receptores vasculares que se llaman V1 del músculo liso arteriolar. La vasoconstricción está mediada por segundos mensajeros como calcio y fosfolipasasa. Y terminamos con las funciones fisiológicas de la oxitocina. Esta hormona tiene una misión importante para la lactancia, al igual que la prolactina. Facilita la expulsión de la leche al contraer las células mioepiteliales de los alvéolos de las glándulas mamarias para impulsar la leche desde los alvéolos hasta los conductos para que el bebé pueda aspirar. El reflejo de expulsión de la leche depende de receptores que se encuentran en los pezones, ¿no? La succión es una estimulación refleja de las células neuroendocrinas de los núcleos supraóptico y paraventricular con una secreción de la oxitocina desde la neurohipófisis, ¿no? La oxitocina circulante permite la secreción de esas células mioepiteliales y una expulsión de la leche. También permite una contracción del músculo liso uterino, con una sensibilidad a la respuesta potenciada por valores plasmáticos de los estrógenos aumentados durante el embarazo. Cuando el feto desciende por el canal del parto, hay una estimulación de los receptores del cuello uterino que envía señales a núcleos supraópticos y paraventricular. Permite la secreción de oxitocina y entonces la contracción del útero. Así contribuye al parto esta hormona. Pasaremos a las conclusiones, ¿no? Entonces, el hipotálamo controla la actividad de la hipófisis. La neurohipófisis almacena hormona antidiurética y oxitocina, mientras que la adenohipófisis va a sintetizar y almacenar 5 hormonas tróficas y la prolactina. La adenohipófisis justamente está irrigada por senos capilares de la arteria hipofisaria superior y las neurohormonas hipofisótropas permiten esa asociación de 5 hormonas tróficas como son la GH, la hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, estimulante del tiroides y la adrenocorticotrópica. La hormona de crecimiento regula la utilización de proteínas, grasas e hidratos de carbono con la somatomedina, mientras que su secreción va a depender de otra hormona, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la somatostatina. Enanismo, gigantismo o acromegalia son los efectos de la alteración de la función de la hormona de crecimiento. Y finalmente, la hormona antidiurética regula la osmolaridad plasmática con efectos sobre la presión y la permeabilidad mayormente. La hormona oxitocina permite el reflejo de expulsión de la leche. Y eso sería nuestra bibliografía, el Guyton. Y les agradezco mucho por su atención.